Bienvenido a Esclavo de las Sombras. Este vídeo trae los capítulos 156 al 165. Suscríbete si quieres enterarte en cuanto salgan los capítulos nuevos. Su primera cacería transcurrió sorprendentemente sin incidentes. Guiados por un explorador experimentado y reforzados por la sigilosa sombra de Sunny, lograron evitar a las criaturas caídas y llegar a su destino sanos y salvos. Allí, el grupo se ocultó en las ruinas y esperó a que apareciera su presa. El plan de batalla se discutió de antemano. Después de que Fie describiera el tipo de monstruo que debían matar, con una lista detallada de sus fortalezas y debilidades, Nepis asignó rápidamente diferentes roles a diferentes personas. Sunny esperaba que todo funcionara igual que en el laberinto, pero para su sorpresa, no fue así. Al igual que antes, Nep asumiría la mayor parte del riesgo y tentaría al enemigo para que revelara su vulnerabilidad. Sin embargo, Caster sería quien lo aprovecharía y asestaría el golpe fatal, no Sunny. Lo cual tenía sentido, la verdad. Después de todo, su habilidad no era de combate, al menos no oficialmente. Era lógico confiarle el puesto a alguien con una habilidad de combate increíblemente poderosa, como la que poseía Caster. Aún así, por alguna razón, Sunny se sentía enojado. Sentía como si lo estuvieran reemplazando. No queriendo parecer infantil, se tragó su amargura y permaneció en silencio. Cuando el monstruo apareció, todo salió a la perfección. Nepis y Caster lograron rematar a la criatura sin sufrir heridas. Su trabajo en equipo, aunque no sin esfuerzo, fue extrañamente armonioso, probablemente porque ambos eran legados y habían recibido un entrenamiento similar. Sunny, cuya tarea era unirse a la lucha si las cosas salían mal, terminó sin tener que mover un dedo. Fie tampoco, quien simplemente se quedó con Cassie por si la niña ciega necesitaba protección. Después de que todo terminó, se rió. Esta es la comida más fácil que he conseguido jamás. El estatus de Fie en el grupo era un tanto extraño. A diferencia del resto, no había mostrado ningún deseo de unirse oficialmente a la cohorte. En cambio, era una especie de trabajadora contratada. Sus responsabilidades incluían guiar al grupo por las ruinas y proporcionarles información, y nada más. Ni siquiera estaba obligada a luchar codo con ellos. Tras la muerte de la criatura de la pesadilla, la descuartizaron rápidamente y abandonaron el escenario de la batalla cargados con un gran peso de carne. Antes de que la sombra de la aguja carmesí cayera sobre la ciudad oscura, la cohorte ya se acercaba al arco de mármol al pie de la colina. Fue entonces cuando finalmente ocurrió algo inesperado. Y sucedió gracias a Nepis. Tras repartir una buena parte del botín a la vigorosa cazadora, miró a Sunny, Cassie y Caster. Entonces, Estrella Cambiante dijo: «Me gustaría que ustedes tres me confiaran su parte de la carne». ¿Qué? ¿De qué se trata? Antes de que Sunny tuviera oportunidad de hacer una pregunta, Cassie ya sonrió y dijo: «Por supuesto, Nep». Caster tampoco se demoró. Con una pequeña reverencia, asintió. «Como desee, señora Nepis». Sunny apretó los dientes. Después de eso, habría quedado como un completo imbécil si hubiera empezado a interrogarla. Sobre todo porque, técnicamente, no había hecho nada más que prestarle su sombra a Fie. Nepis y Caster fueron quienes realmente arriesgaron sus vidas. «Bien». Nepis les hizo un gesto con la cabeza y continuó caminando por el camino blanco. Al regresar al asentamiento exterior, separó la porción restante de carne de monstruo en dos partes. Una, mucho más pequeña, se la entregó a Cassie. La otra, incomparablemente más grande, simplemente la colocó sobre las piedras blancas frente a su cabaña. Fie observó todo el proceso con curiosidad. Al igual que los habitantes de los barrios marginales que se habían reunido para darles la bienvenida. Sunny frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» Estrella Cambiante lo miró y luego señaló el pequeño paquete de carne en las manos de Cassie. «Esto es para nuestro sustento. Comeremos esa carne hasta nuestra próxima cacería». Alguien de la multitud gritó: «¿Y el resto? ¿Lo vendes? ¿Cuál es tu precio?» Era costumbre que los cazadores de los asentamientos exteriores vendieran parte de su botín. Así era como se alimentaban. La carne podía intercambiarse por artículos, servicios o, en casos muy raros, por fragmentos de carne. Nep se volvió hacia la gente reunida y los miró con el ceño fruncido. Cuando todos guardaron silencio, dijo con frialdad: «Mi partida de caza no venderá carne». «¿Nunca?» Antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar, consternada por aquella respuesta, dio un paso al costado. Señaló la gran pila de carne y dijo: «En lugar de eso, lo regalaremos gratuitamente». Un silencio sepulcral se cernía sobre el límite del asentamiento exterior. Los habitantes de los barrios bajos que habían venido para vislumbrar la estrella cambiante o con la esperanza de conseguir algo de comida miraban a Nepis con una oscura mezcla de desconfianza, incredulidad y sospecha. Después de un rato, alguien gritó: «¿Qué truco intentas hacer? Aquí la gente tiene hambre, Estrella Cambiante». «¡Qué vergüenza!».
Nepis cruzó los brazos, frunció el ceño y respondió, no hay truco. Cada uno es libre de tomar un poco de carne para llenar su estómago. El joven que la había acusado antes se rió. ¿Por qué lo regalarías? ¿Crees que somos tontos? A Sunny le atormentaba la misma pregunta. A menudo bromeaba sobre la insensata nobleza de Nep, pero también sabía que ella no era realmente estúpida. Siempre tenía una razón para todo lo que hacía, aunque a veces esas razones le parecieran descabelladas. Últimamente, incluso empezó a sospechar que Nep era mucho más cínica y pragmática de lo que jamás había creído. Simplemente, su versión del cinismo era muy diferente a la suya. ¿Qué estaba haciendo ella? Mientras tanto, Nepis atravesó al gritón con una mirada fría, frunció el ceño y dijo con un dejo de ira en su voz, ¿por qué? ¿Acaso no soy humano? ¿Acaso no son humanos? ¿Acaso un humano necesita una razón para ayudar a otros de su especie en este lugar maldito? Dio un paso adelante y miró a la gente reunida, haciéndolos temblar bajo su pesada mirada. ¿Avergonzarme? No. Avergonzarse de todos ustedes por olvidar quiénes son. Somos personas, no bestias. En el mundo real o en el reino de los sueños, esto es lo que somos. Sus palabras resonaron sobre las piedras blancas, mezclándose con el viento aullante. Ahora ven y toma algo de comida si tienes hambre. Los habitantes de los barrios bajos aún no estaban convencidos. Sin embargo, su hambre era más fuerte que su cautela. Pronto, el primero de ellos dio un paso al frente, tomó con cautela un pequeño trozo de carne. Lanzó una mirada furtiva a Nepis y se alejó apresuradamente. Al ver que no le había pasado nada, los demás se animaron. Jóvenes harapientos formaron una fila desordenada. Uno a uno, se acercaron, recibieron su pequeño trozo de carne y luego desaparecieron a toda prisa, temerosos de que se lo devolvieran. Lentamente, una nueva luz apareció en sus rostros. Era la misma emoción tímida y débil que Sunny había notado en los ojos de los habitantes del castillo después de que Neb anunciara su nombre. Fue algo que precipitó la esperanza, o tal vez la fe. Con una expresión oscura en su rostro, Sunny miró hacia arriba, a las pequeñas siluetas de los guardias que los observaban desde los muros de la magnífica fortaleza. Nepis tenía razón al decir que todos seguían siendo personas. Sin embargo, se equivocó en todo lo demás. Porque la gente era mucho peor que las bestias. No le gustó en absoluto lo que estaba pasando. Después de ese día, todo se movió a una velocidad que dejó a Sunny desorientado. Era como si una corriente imparable lo arrastrara hacia adelante, incapaz de frenar o cambiar de dirección. Antes de que pudiera reaccionar a un cambio, ocurría otro, haciéndole sentir que perdía el control. Todo sucedía tan rápido que le costaba adaptarse. Era difícil no temer que, al final, simplemente lo dejarían atrás. Tras aquella primera cacería, en la que Nepis decidió regalar la mayor parte del botín, los guió en varias más. No todas fueron tan fáciles, pero lograron regresar victoriosos, aunque un poco maltrechos. En cada ocasión, le pagaba a Effie su parte de la carne. Tomaba una pequeña cantidad para que la consumieran y el resto se lo daba a la gente del asentamiento exterior gratuitamente. Debido a lo poco que les correspondía, el grupo se veía obligado a cazar cada 2 días en lugar de 1 o 2 veces al mes. Sunny no entendía en absoluto por qué asumían ese riesgo innecesario. Siempre y cuando no estuviera expuesto a muchos riesgos. Salvo un par de batallas cortas en las que Nep y Caster acabaron necesitando refuerzos, pasó la mayor parte del tiempo con Effie, sirviéndole de explorador y aprendiendo poco a poco los entresijos de la ciudad oscura. Con el profundo conocimiento que poseía la indomable cazadora y su ágil sombra, el grupo rara vez se topaba con algo que no estuviera preparado para afrontar. Esto les otorgaba una increíble ventaja sobre todas las demás partidas de caza del asentamiento exterior, e incluso sobre algunas de las del propio Gunlau. Pronto, su impecable e intensa trayectoria les valió a la cohorte reputación y renombre. Ya no eran vistos como recién llegados. En cambio, la gente los consideraba nada menos que los cazadores más fuertes de la barriada. Muchos incluso creían que Estrella Cambiante y su gente no eran en absoluto inferiores a los cazadores del Castillo Brillante. La propia Nepis era conocida por ser una luchadora temible desde su dramático duelo con Andel. Effie tenía fama de ser una de las mejores del asentamiento exterior desde hacía mucho tiempo. El apuesto y hábil Caster se ganó rápidamente el respeto y la adoración gracias a su personalidad afable, su noble porte y su habilidad. Las tres eran consideradas el núcleo del grupo, con Cassie y Sunny en un segundo plano. La gente quería a Cassie porque Nep le había confiado la responsabilidad de repartir la carne gratis, y también porque era casi imposible no querer a esta chica dulce, exquisitamente hermosa y trágica. Para la mayoría de los habitantes de los barrios bajos, era la cara amable del grupo. Sunny, por otro lado, nadie le prestó atención. Sin ninguna hazaña arrolladora derrotando monstruos de la ciudad oscura en su haber, la mayoría lo consideraba un simple miembro de apoyo del grupo. Insignificante en el mejor de los casos, un caso de caridad en el peor. Si acaso recordaban su existencia.
Sunny se alegraba de vivir en la oscuridad, y a la vez, le enfurecía en secreto esta falta de reconocimiento. Era bueno que nadie sospechara lo poderoso que era. Y, sin embargo, ver a todos desmoronarse en presencia de Caster mientras ignoraba por completo la suya le daba ganas de matar algo, o a alguien. Sobre todo porque, debido a la composición táctica de la cohorte, Nepis pasaba la mayor parte del tiempo con el apuesto legado. Parecían trabajar de maravilla juntos. Cuando esta frustración amenazaba con abrumar a Sunny, se marchaba, buscaba un rincón tranquilo y entrenaba sus katas hasta que le dolían todos los músculos del cuerpo. Normalmente, el silbido de la espada del fragmento de medianoche cortando el aire bastaba para calmarlo. Practicaba su esgrima día tras día, encontrando en ello un extraño consuelo. Al menos esto era algo que podía controlar. Por supuesto, Sunny nunca estaba del todo relajado. De hecho, cada día se sentía más ansioso. Porque otras cosas también estaban cambiando. Después de cada cacería, Estrella Cambiante proporcionaba comida gratis a los habitantes del barrio. Al principio, la trataban con desconfianza, luego con gratitud, y finalmente, con algo parecido a la reverencia. La extraña luz que Sunny había notado en sus ojos después de aquella primera vez se hacía cada vez más intensa. Algunos incluso empezaron a llamarla en broma San Nepis, como si fuera una especie de ángel. Sin embargo, extrañamente, a él le parecía que esas palabras tenían cada día menos humor. Era realmente escalofriante, por no decir peligroso. Cuanto más la gente veía a Neb como si fuera su salvadora personal, más temía la drástica reacción de Gunlaw. Si la historia había demostrado algo, era que los reyes nunca eran indulgentes con los mesías entrometidos. Y durante todo ese tiempo, la misma pregunta continuaba atormentando a Sunny. ¿Fue todo esto un accidente o Nepis lo hizo a propósito? Con el paso del tiempo, cada vez más personas se unían al grupo. No eran cazadores, sino jóvenes desamparados del asentamiento exterior que querían ayudar. Se encargaban de las pieles de monstruos que la cohorte traía de las cacerías. Mantenían diversas herramientas y equipo necesario. Ayudaban a Cassie a repartir comida y hacían otras cosas pequeñas pero útiles. Pronto, la destartalada cabaña se llenó de ellos. Sunny ni siquiera sabía todos sus nombres. Parecía que cada día aparecía alguien nuevo, actuando como si siempre hubiera formado parte del grupo. Lo peor era que ni todos parecían saber quién era él. Ni una sola vez, ni dos, alguien le sonreía y le preguntaba con tono amable, ¿eres nuevo? Por supuesto, los bastardos nunca le dijeron lo mismo a Caster. Sunny sentía que poco a poco se convertía en un extraño en su propia casa. La sensación era bastante desagradable, por no mencionar lo mucho que encajaba con todas sus inseguridades. Lo peor era que estas nuevas personas lo incomodaban muchísimo. No estaba seguro de si eran ayudantes de Estrella Cambiante o seguidores suyos. ¿Eran leales o devotos? Una noche, después de un par de semanas así, Cassie lo despertó de repente, tirándole de la manga. La chica ciega susurraba, «Sunny. Despierta». Un momento después, ya estaba de pie, listo para invocar el fragmento de medianoche. Una luz proveniente de la otra habitación le indicó que Neb también estaba despierto. ¿Gunlaw? ¿Nos traicionaron? ¿Qué ocurre? Cassie cubrió la vela que sostenía en su mano y respondió con voz preocupada, algo viene del camino. Lo he soñado. Una criatura de pesadilla. Sabiendo lo que tenía que hacer, Sunny simplemente asintió. La agarró del hombro para tranquilizarla y caminó para encontrarse con Nepis. Como su albergue estaba al borde de la barriada, justo enfrente de la entrada de la antigua carretera, no tuvieron más remedio que luchar. Esa noche, los tres, Estrella Cambiante, Sunny y Caster, lucharon contra un demonio que había subido la colina y lo combatieron antes de que pudiera llegar al asentamiento exterior. Al llegar el amanecer, la gente aterrorizada salió de sus chozas con piernas temblorosas y vio las horribles marcas dejadas en las piedras, blancas por las garras de la bestia, así como charcos de sangre, tanto humana como de un monstruo, humeando en el frío de la mañana. También vieron a Estrella Cambiante apoyándose cansadamente en su espada plateada. Sunny, que estaba sentado con la espalda contra la pared de la cabaña y respirando con dificultad, también la miraba. Cuando le estaba describiendo a Nepis por qué Gunlaw nunca podría ser derrotado, le había dicho que cada faceta de la vida allí estaba bajo su control, la comida, la seguridad, la esperanza, el miedo e incluso el poder mismo. Ahora, Estrella Cambiante les había dado alimento. Al proteger el asentamiento exterior, les había dado seguridad. Incluso les había dado esperanza. También estaba el miedo que sintieron los habitantes del castillo después de que Neb decapitó fácilmente a uno de sus conquistadores. Lo único que quedaba era el poder. Finalmente, la pregunta que pesaba sobre su mente tuvo una respuesta. No, nada de esto fue casualidad. Todo lo sucedido, desde elegir el edificio más alejado del barrio marginal como base hasta insistir en regalar la comida, formaba parte del extraño pero metódico plan de Estrella Cambiante.
Sabía lo que hacía desde el principio. ¿Pero por qué hacía todo esto? ¿Cuál era su objetivo final? Inquieto, Sunny miró a Nepis y se preguntó sobre el futuro. Tras casi un mes viviendo en el asentamiento exterior, Sunny se despertó una mañana con la sensación de no pertenecer a ningún lugar del mundo. Esta sensación familiar lo había perseguido durante la mayor parte de su vida y había regresado recientemente, tras un tiempo de ausencia. Con un suspiro, se levantó de su estrecho catre e invocó el sudario del titiritero. La cabaña de piedra ya estaba llena de sonidos y voces. El tentador aroma del desayuno llenaba el aire. Al salir de su pequeña habitación, Sunny vio a un grupo de ayudantes de Nep corriendo de un lado a otro, ocupados con diversas tareas. Algunos se detuvieron a saludarlo, otros no. Él no les prestó atención y salió a lavarse la cara y a mirar el cielo. El cielo gris de la costa olvidada lucía igual que siempre. Nada cambiaba realmente en este horrible infierno. De regreso, Sunny notó una figura demacrada, de pie, vacilante, cerca de la puerta de la cabaña. El joven harapiento le resultaba muy familiar. Al rebuscar en su memoria, Sunny lo identificó como el amable, pero nervioso, recibimiento del castillo. Su ropa estaba mucho menos limpia y pulcra que antes, y su rostro se había vuelto aún más delgado. El joven claramente había visto días mejores. ¿Qué está haciendo allí? Acercándose, Sunny llamó al joven, a ver. Harper, ¿verdad? ¿Cómo es que estás aquí? Harper se estremeció y luego lo miró con ojos ansiosos, vaya. Sunlis. Me alegra mucho verte. Sunny lo miró fijamente durante un rato y luego preguntó sin rodeos, ¿te echaron del castillo? El rostro de Harper se ensombreció al instante. Bajó la mirada, guardó silencio unos instantes y luego dijo en voz baja, ya no he podido rendirle el tributo. Así que, sí. Supongo que lo hicieron. Entonces levantó la vista, dudó y preguntó con voz débil, ¿He oído que aquí puedo conseguir comida? Sunny intentó darle una sonrisa tranquilizadora. Claro. Normalmente repartimos carne después de las cacerías. Pero si tienes hambre ahora mismo, seguro que podemos hacer algo. Habla con una chica pelirroja. Creo que está a cargo del desayuno. Harper también sonrió y la débil luz de la esperanza se encendió en sus ojos. ¿En serio? ¿Me van a dar comida gratis? Sunny se encogió de hombros. ¿Por qué no? Tenemos suficiente comida ahora mismo. De todas formas, la mayoría de esos chicos y chicas siempre están aquí. Son como invitados que no dejan, da igual. Ayudan, haciendo esto y aquello, para expresar su gratitud, supongo. Si te sientes culpable por comer gratis, pídeles que te ayuden en alguna tarea. Puede que esto no sea el castillo brillante, pero verás que la vida aquí tampoco puede ser mala. Guiando al joven demacrado hacia el interior, Sunny lo dirigió hacia la cocina y suspiró. Incluso los habitantes del castillo acudían a su cabaña. Si esto continuaba, tendría que compartir su habitación con algún desconocido. Menudo chiste. Al entrar en el salón principal, vio a Nepis y Caster de pie junto a la ventana, hablando de la cacería que se avecinaba. Esa mañana, varios cazadores de otros grupos los rodeaban. La cohorte llevaba tiempo planeando una gran cacería conjunta, y hoy era el día. ¿Acaban de empezar sin mí? Ocultando su descontento, Sunny se acercó al grupo de cazadores y los saludó. Caster le sonrió, mientras que Nepis simplemente asintió. Los demás cazadores miraron al recién llegado y no le prestaron mucha atención. ¿Insensatos? Si supieran quién está frente a ustedes. Consolándose con estos pensamientos infantiles, Sunny escuchó la discusión. Uno de los cazadores hablaba, al sur del faro derrumbado es una buena opción. Pero las criaturas despertadas que viven allí tienen un oído increíblemente agudo. Atacarlos en grandes cantidades no será fácil. Durante el último mes, su albergue había sufrido una transformación. Los restos de muebles rotos habían desaparecido hacía tiempo y habían sido reemplazados. Algunos de los muebles nuevos provenían de las ruinas, otros fueron fabricados aquí mismo por los artesanos del asentamiento exterior. Había pieles de monstruo y adornos colgados en las paredes, lo que hacía que el espacio luciera limpio y presentable. En aquellos días, la logia parecía la sede de una pequeña pero próspera cohorte de despertados. Incluso había un gran mapa de la ciudad oscura en una de las paredes, con diversos símbolos que indicaban todo tipo de información útil. En ese momento, el cazador estaba apuntando a un punto específico en el mapa. Este lugar es mucho más prometedor. Se sabe que los demonios sangrientos habitan por aquí. Hibernan durante el día, así que si logramos encontrar una o dos guaridas. Caster negó con la cabeza. La zona que sugieres está demasiado cerca del territorio de esas extrañas estatuas vivientes. Todos sabemos lo formidables que son esas criaturas. Sigo pensando que al sur del faro es mejor.
Solo necesitamos encontrar una forma de engañar a los monstruos para que no oigan. De repente, al encontrar algo en lo que podría ser útil, Sunny dijo, tengo una campana que puede. Sin embargo, su voz se ahogó en el bullicio de la conversación. Nadie prestó atención a sus palabras. Avergonzado, Sunny inhaló profundamente, esperó unos segundos y volvió a hablar. De hecho, podemos usar una de mis 2 memorias productoras de sonido para... Pero justo en ese momento, a Caster se le ocurrió una idea brillante. Todos lo escucharon, dándole la espalda a Sunny. Era como si fuera completamente invisible. ¿Qué maldito sentido tiene? Sunny se quedó allí un par de minutos, sintiéndose incómodo, enojado y completamente estúpido. Luego, simplemente se dio la vuelta y se fue. Tras llegar al tejado de la cabaña, subió al segundo piso y se sentó allí, observando solemnemente cómo el sol ascendía lentamente. Después de un rato, Sunny suspiró y cerró los ojos, dejando que la sombra volviera a entrar en el edificio. Tal como lo esperaba, nadie notó su ausencia. Sin sorprenderse, envió la sombra por la cabaña, observando a todos los que estaban ocupados haciendo realidad los misteriosos planes de Med. Todos parecían llenos de energía, entusiasmo y sentido de pertenencia. ¿Por qué era él el único que no encajaba? Incluso ese chico del castillo, Harper, ya había hecho amigos. Estaba ayudando a la pelirroja encargada del desayuno a lavar los platos. Sunny frunció el ceño. Algo no cuadraba con Harper. No podía identificar qué era, pero el joven demacrado parecía un poco raro, de alguna manera. Olvidando por completo su mal humor, Sunny se concentró en observar al tímido durmiente. Harper parecía hacer lo que cualquier recién llegado haría, ayudar a la gente, aprenderse sus nombres y preguntar cómo funcionaban las cosas en la fiesta de la estrella cambiante. Parecía que ansiaba desesperadamente quedarse en la logia y ser útil. Lo cual era comprensible. Pero algo estaba mal. Las sospechas de Sunny se confirmaron cuando, aproximadamente una hora después, Harper salió del albergue y regresó a la barriada. Con la sombra siguiéndolo sigilosamente, el joven demacrado se aseguró de que nadie lo viera y se adentró apresuradamente en un callejón apartado. En la oscuridad de ese callejón, un hombre lo esperaba. Sunny frunció el ceño al reconocer a uno de los guardias de alto rango del castillo. Así que de eso se trata todo esto. Mientras tanto, el guardia miró fijamente a Harper y preguntó en un tono áspero y antipático, ¿bien? Harper miró hacia abajo, su miedo y ansiedad eran evidentes. Sí, señor. Hice lo que me dijo. No fue muy difícil. El guardia sonrió. Bien. Parece que de verdad quieres volver al castillo. Harper levantó la vista y una luz desesperada se encendió en sus ojos. ¿En serio? Entonces, ¿puedo regresar? ¿Aunque no tenga fragmentos para pagar el tributo? La sonrisa desapareció del rostro del guardia. Podrás regresar después de reunir toda la información que te pedí que aprendieras. Si lo haces, te invitaré a entrar. No tienes que preocuparte por el tributo. Pero... recuerda, necesito saberlo todo sobre los miembros principales de la cohorte, incluyendo a la propia Santa Nepis. Sus aspectos, sus habilidades, sus defectos. Incluso quiero saber con qué manos se limpian. ¿Entendido? Harper palideció. Pero, señor, cosas así, no será fácil aprenderlas. Sobre todo para una simple sirvienta como yo. El guardia frunció el ceño. ¿No dijiste que ya conocías a 2 de los miembros de la cohorte? Por eso te di esta oportunidad. ¿Me mentiste, muchacho? El joven demacrado se estremeció. No, sí los conozco. De hecho, ya hablé con el explorador de Lady Estrella Cambiante. Él es amigo mío. Una amplia y amenazante sonrisa apareció en el rostro del guardia. ¿Cuál es el problema? Haz que ese idiota hable. Ratas como él te lo contarán todo con solo que les prestes un poco de atención, créeme. Apuesto a que este inútil gorrón anda por ahí lleno de celos y delirios de grandeza. Finge respetarlo aunque sea un poco, y no podrá callarse. Eso ha dolido. Harper asintió, pero de repente dudó. Tras unos instantes de silencio, preguntó con voz tímida, «Señor, no les hará daño, ¿verdad?» Son buena gente». El guardia lo miró fijamente durante un segundo o dos y luego dijo en un tono oscuro y burlón, «¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta?» Al oír esas palabras, Harper se desanimó. Su rostro se ensombreció y bajó la cabeza, como si le avergonzara mirar fijamente. Sin embargo, no se opuso. «Ese cabrón. Ya verás». Sunny ya estaba planeando la paliza que le iba a dar al joven cobarde antes de echarlo de la logia, pero en ese momento, una voz lo llamó. Era Effie. «Oye, bobo. ¿Estás dormido? Baja, que empieza la cacería».
Apartado de la perspectiva de la sombra, Sunny lanzó una mirada oscura a la alta cazadora, llamó a su sombra de regreso y suspiró. Me ocuparé de él cuando regresemos. Pero cuando regresó, Sunny no estaba en condiciones de afrontar nada. A pesar de todas sus dudas e inquietudes, Sunny nunca imaginó que esta cacería lo cambiaría todo. Simplemente estaba siguiendo el procedimiento, algo nervioso por la magnitud de esta operación conjunta, pero también extrañamente tranquilo por la gran cantidad de cazadores que lo rodeaban. La inusual partida de caza partió del asentamiento exterior al mediodía, rumbo al este, hacia las enormes ruinas de un faro derrumbado situado en las afueras de la ciudad. Eran casi 20, todos avanzando con cuidado por el laberinto mortal de calles estrechas, con Effie como la jefa de exploradores y Sunny ayudándola a explorar el camino. El plan era lo más sencillo y directo posible. Sin embargo, nada era realmente seguro en la ciudad oscura. Todos estaban preparados para lo peor. Y muy pronto, sus temores se hicieron realidad. A mitad de camino hacia su destino, un sonido repentino dejó a Effie paralizada. Levantó el puño para indicarles a todos que se detuvieran y miró a través de la niebla con una expresión sombría y amenazante. Presintiendo que algo malo estaba a punto de suceder, Sunny ordenó a su sombra que regresara y se acercó a Cassie. Su mano estaba lista para agarrar la empuñadura del fragmento de medianoche en el aire. Por unos instantes, todo quedó en silencio. Entonces, las pupilas de Effie se dilataron de repente. Dispersión. En cuanto dijo eso, los cazadores experimentados corrieron en distintas direcciones. Sunny agarró a Cassie y se abalanzó hacia un lado, arrastrándola con él. Entonces, algo grande y pesado se estrelló desde arriba contra los adoquines donde los durmientes habían estado parados. Hacía apenas un segundo. Por suerte, la mayoría ya estaban en otro lugar gracias a la oportuna advertencia de Effie. Sin embargo, un par de personas tardaron un poco en reaccionar. Sus gritos se ahogaron en el repugnante sonido de la carne desgarrada. Sunny maldijo. Su sombra aún no se acercaba, dejándolo sin otra opción que luchar sin su ayuda. Giró sobre sí mismo, invocando el fragmento de medianoche, y se quedó paralizado por una fracción de segundo, con el rostro completamente desangrándose. Allí afuera, en medio de la calle, una enorme criatura alada se alzaba sobre los adoquines agrietados, con su cuerpo pálido y sus plumas negras manchadas por la sangre de los desafortunados cazadores. Su aterrador pico estaba abierto, revelando hileras de colmillos afilados como agujas. Un mensajero de la aguja. Mientras Sunny observaba, momentáneamente paralizado por el miedo, una larga lengua roja salió de las fauces de la criatura para lamer la sangre de su rostro. Mover. Sacudiendo la parálisis, Sunny agarró su espada y se preparó para luchar por su vida. El suyo y el de Cassie. Después de eso, todo sucedió increíblemente rápido, pero también se sintió eterno. Los cazadores tenían una decisión sencilla: separarse en grupos más pequeños y retirarse a las ruinas, arriesgándose a encontrarse con algo igual o incluso más aterrador, o mantenerse firmes e intentar ahuyentar a la bestia caída. Sin tener que discutirlo, todos eligieron la segunda opción. No importa lo peligroso que sea, un enemigo familiar siempre es mejor que uno desconocido. ¿Desconocido? Los cazadores supervivientes atacaron a la abominación con todas sus fuerzas. Aunque sus memorias no tenían ninguna posibilidad de atravesar la piel de la terrible criatura, cada golpe la lastimaba. Quienes poseían habilidades de aspecto capaces de infligir daño directo las usaron de inmediato, con la esperanza de al menos desorientar a la bestia. Por supuesto, ninguna habilidad de un durmiente podría siquiera aspirar a herir a una bestia caída. Sin embargo, si su ataque era lo suficientemente feroz, el mensajero podía retirarse en busca de una presa más fácil. Sin embargo, si solo conseguía enfurecer aún más a la abominación, la mayoría moriría. Más que nada, intentar resistirse a criaturas de este rango no era más que una apuesta arriesgada. Durante varios segundos, no quedó claro qué rumbo tomaría la situación. El mensajero ignoró fácilmente la lluvia de ataques y atacó con su pico, atravesando de lleno a uno de los cazadores a pesar de su robusta complexión y pesada armadura. Otro casi fue destrozado por sus aterradoras garras, pero en el último segundo, Caster logró apartarlo gracias a su increíble velocidad. Sunny esperó en la parte de atrás, cubriendo a Cassie y rezando para que su sombra regresara a tiempo para darle la oportunidad de causar daño a la maldita criatura. Pero al final, fue Effie quien asestó el golpe decisivo. Invocando su arma, saltó hacia adelante. Sunny pudo ver sus músculos delgados y poderosos moviéndose como cables bajo la piel de aceituna. Como si se convirtiera en un resorte, todo su cuerpo se tensó y luego explotó con impulso. Había suficiente fuerza detrás de su ataque para partir una montaña en pedazos. Milagrosamente, la punta de su arma logró romper la piel pálida del pecho de la mensajera y apuñalarla profundamente, provocando un torrente de sangre. La criatura gritó y atacó con sus poderosas garras a la cazadora. Un gran escudo redondo apareció en la mano izquierda de Effie.
Hundiendo las suelas de sus sandalias en el suelo, se inclinó hacia adelante y recibió el golpe aterrador. Los adoquines bajo sus pies se agrietaron, pero la cazadora permaneció de pie. Escupiendo una bocanada de sangre, sonrió locamente y giró su arma, causándole más daño y dolor al mensajero. Parecía que la bestia caída no esperaba encontrar una resistencia tan feroz por parte de un grupo de hormigas, y mucho menos ser lastimada por ellas. Con otro grito, agitó sus alas para enviar a los durmientes de vuelta, recogió a los cazadores muertos y saltó por los aires. Pronto, la abominación se convirtió en una mancha oscura en el cielo. Solo quedaron charcos de sangre, piedras rotas y los gemidos de humanos maltratados. De alguna manera, habían sobrevivido, bueno, la mayoría de ellos. Effie se enderezó, descartó su escudo y miró hacia abajo. ¡Maldita sea! Creo que tengo el brazo roto. Con sangre corriendo por su barbilla, la cazadora rió y se apoyó en su arma, visiblemente exhausta. Sunny quería felicitarla por ese increíble golpe, pero entonces, algo se registró en su mente. De repente, con frío, se quedó mirando el arma de Effie. Nunca la había visto pelear, así que era la primera vez que Sunny veía lo que Memoria, la cazadora, usaba en combate. Era una lanza. Una lanza antigua y hermosa, forjada en bronce. Algo hizo clic en su mente y distintos fragmentos de información se conectaron entre sí. Y entonces todo explotó. O al menos así lo sentí. Porque Sunny finalmente entendió el futuro. Oye, idiota. ¿Estás bien? Sunny reaccionó después de un segundo o dos, levantando la cabeza y mirando a Effie con ojos vacíos. Sí, estoy bien. Solo, estoy pensando en cosas. Effie lo miró de forma extraña, luego se encogió de hombros y se dio la vuelta. Todos estaban demasiado ocupados como para prestarle atención. Aunque nunca lo hacían. Al quedarse solo, Sunny se tambaleó y se sentó lentamente en el suelo. En su mente, una frase se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte. Una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos, una mujer con una lanza de bronce. Esta era parte de la visión que Cassie había tenido al principio de su viaje, la noche que pasaron encima de la estatua gigante de un caballero sin cabeza. Aquella visión que era tan desgarradora que Cassie había saltado a las oscuras aguas del mar maldito solo para huir de su terror. También fue la clave que conectó cada pequeña pieza de información que Sunny conocía en una imagen coherente y le permitió comprender el verdadero significado de esa aterradora visión. Se estremeció al recordar lo que Cassie les había dicho esa noche oscura con todo lujo de detalles. Volvía a ver el castillo humano. Solo que esta vez era de noche. Una estrella solitaria brillaba en el cielo negro, y bajo su luz, el castillo fue consumido repentinamente por el fuego, con ríos de sangre fluyendo por sus pasillos. Vi un cadáver con una armadura dorada sentado en un trono. Una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos. Un arquero intentando atravesar el cielo que caía con sus flechas. Durante todo ese tiempo, Sunny estuvo seguro, por alguna razón, de que Cassie vio el cataclismo que devoró esta tierra y la convirtió en un infierno desolado, creando la orilla olvidada. La primera parte de la visión sin duda se refería a cómo la maldición de la oscuridad que todo lo consume se había liberado de sus 7 sellos. Así que simplemente asumió que las demás partes de la visión también hablaban del pasado. Pero la lanza de Effie le dio una epifanía, una terrible revelación: se había equivocado todo este tiempo. Que las imágenes apocalípticas que Cassie había descrito no eran del pasado, sino del futuro. Su futuro. Temblando, Sunny levantó la cabeza y miró a Nepis, quien usaba sus poderes para sanar a los cazadores heridos, con su rostro de marfil contraído en una mueca de dolor. Sus ojos estaban abiertos y llenos de incredulidad. Todo estaba tan claro. Ella era la estrella solitaria que brillaba en los cielos oscuros sobre el castillo brillante, trayendo consigo fuego y ríos de sangre. Después de todo, su nombre era Estrella Cambiante. O, dependiendo de las runas utilizadas para escribirlo, Estrella de la Desgracia. La estrella de la ruina. Sunny pasó tanto tiempo temiendo lo que Gunlaug le haría a Nepis, pero debería haber temido lo que ella le haría a él. Un cadáver con una armadura dorada sentado en un trono. ¿Por qué no se había dado cuenta de la verdad tras ver al señor brillante por primera vez? Era él. Gunlaug era el cadáver en la visión de Cassie. Effie era la mujer que se ahogaba en el mar de monstruos. ¿El arquero? Sunny aún no lo sabía, pero estaba seguro de que pronto se encontrarían. Quizás solo para morir juntos. Siempre supo que Nepis se guiaba por un objetivo misterioso y abrumador. Desconocía cuál era, pero ciertamente no estaba allí, en la orilla olvidada. Para lograrlo, Estrella Cambiante debía encontrar la manera de regresar al mundo real. Por eso siempre había sido tan inquebrantable e implacable en su ambición de seguir adelante, superar cualquier obstáculo y soportar cualquier dolor. A veces, incluso parecía que su convicción se asemejaba más a una obsesión. Nepis estaba dispuesta a todo para cumplir su sueño.
Las palabras de consuelo que le había dicho en su primer día en la ciudad oscura resonaron de repente en su mente. Solo que ahora, bajo su superficie se escondía otro significado, más frío y mucho más oscuro. Encontraremos la manera de regresar. No importa lo que haya que hacer, lo haremos. No importa lo que haya que hacer. Solo había una forma de abandonar la orilla olvidada, y era la aguja carmesí. Ningún durmiente podría aspirar a llegar a ese portal sano y salvo. Necesitarían un ejército para intentarlo siquiera. Quizás entonces, caminando sobre cadáveres, 1 o 2 supervivientes podrían escapar de este lugar maldito. Pero Nepis no tenía un ejército. Aún. Para reunir uno, tendría que matar a Gunlau, usurpar su poder y eliminar a toda oposición, inundando el castillo brillante en sangre. Solo entonces podría reunir a todos los durmientes que quedaban en la ciudad oscura y atraerlos para que la siguieran en una cruzada suicida. Sabiendo perfectamente que la mayoría moriría por ello. Ninguna persona en su sano juicio la seguiría. No lo harán. ¿Verdad? Sunny recordaba los rostros de los jóvenes que se habían unido a su grupo en las últimas semanas. La extraña luz de esperanza, o quizás fe, que brillaba en sus ojos. La reverencia casi religiosa que sentían hacia Nepis, no Nepis. Hacia la estrella cambiante del clan Llama Inmortal. Su ángel personal. ¿Estaban todavía cuerdos? Finalmente, comprendió cada parte del plan de Nep. Al mirar a la hermosa joven de cabello plateado, Sunny se estremeció. Y luego, estaba la última parte de la profecía. De regreso, Sunny se sintió como si estuviera en un sueño febril. La magnitud de la revelación fue demasiado para él. Su mente se sentía débil, inestable y a punto de desmoronarse. Nunca había experimentado una conmoción tan profunda. Fue como si lo más profundo de su ser se sacudiera violentamente. No contaba con las herramientas adecuadas para afrontarlo. Se sentía como si estuviera a punto de perderlo. Sunny estaba realmente horrorizado. No pierdas el tiempo intentando lidiar con tus emociones. Este no es el momento para sentir. Necesitas descubrir cómo te afecta todo esto personalmente y qué debes hacer para sacarle provecho. Después de todo, ¿de qué había que tener miedo? ¿Tanta gente moriría? ¿Que tenían que ver sus vidas y muertes con él? Sí. Mientras él fuera el que quedara en pie al final, todo esto podría resultar beneficioso. ¿No había pasado las últimas semanas temiendo lo que Gunlau les haría? Bueno, ahora sabía que Gunlau acabaría convertido en un cadáver. Problema resuelto. ¿No le destrozó la noticia de que pasaría el resto de su vida en ese odioso infierno? Bueno, eso ya no era una certeza. Esa última parte de la profecía. Todo estaba bien. Mejor que nunca. Y aún así, por mucho que Sunny intentaba ser racional, no podía evitar sentirse lleno de terror. Bajo la luz carmesí del atardecer, encontró una excusa para abandonar la cabaña y caminó hasta el borde de la plataforma de piedra. A nadie le importaba mucho su paradero, así que no le fue difícil desaparecer por un rato. Nadie notó que algo le preocupaba a Sunny. De todas formas, todos estaban acostumbrados a su mal humor. Solo Cassie parecía haber notado algo. Y Caster, que pretendía ser despreocupado, pero en realidad tenía la costumbre de vigilar a cualquiera cercano a Nepis como un halcón. ¿El bastardo? Al llegar al final de la plataforma de piedra, Sunny se giró y contempló el asentamiento exterior y el magnífico castillo que se alzaba sobre él, con cientos de durmientes corriendo en busca de refugio antes de que anocheciera. Una sensación fría y desgarradora le atravesó el corazón. Toda esta gente va a morir. Nep iba a matarlos. ¿Estaba él dispuesto a ayudarla a hacerlo? Por alguna razón, Sunny quiso reír. Toda esta situación era tan repugnante y espantosa que casi resultaba ridícula. Nunca fue altruista, la verdad. Es más, siempre se enorgulleció de ser cínico, egoísta y cruel. Pero esto era demasiado incluso para él. Agarrándose la cabeza, Sunny gimió. ¿Qué voy a hacer? En ese momento, el sonido de pasos atrajo repentinamente su atención. Una figura demacrada surgió del barrio bajo y caminó hacia él. Sunny frunció el ceño. ¿Cierto? Ese tipo, me he olvidado por completo de él. Harper se detuvo a unos pasos de distancia y sonrió tímidamente. Sunlys. ¿Esto? ¿Podemos hablar? Harper lo miró con esa tímida y patética sonrisa congelada en los labios. En sus ojos se reflejaba una falsa amabilidad, preocupación y desesperación. Por alguna razón, Sunny sintió un violento impulso de borrarle la sonrisa del rostro. Eres escoria. En su estado de nerviosismo, le costaba controlar sus emociones. Algo debió de reflejarse en su rostro, porque Harper parpadeó de repente y retrocedió un paso. Pero al final, el deseo de volver al castillo brillante venció su cautela.
Se obligó a permanecer quieto, dudó unos instantes y dijo: «Quería agradecerte por invitarme a tu casa esta mañana». Sunny miró al joven demacrado. En la penumbra del crepúsculo, su pálido rostro se ocultaba entre profundas sombras. Finalmente, respondió: «Sí. Podemos hablar». «Piensa, Sunny, piensa». Pero su mente se negaba a obedecer. Casi toda se ahogaba en el mar de terror gélido que había convocado la revelación del futuro. Lo poco que quedaba estaba completamente desorientado. Sunny levantó una mano y se frotó la cara. «Es un espía. Está aquí para facilitarle a Gunlaug asesinar a Nepis». «¿Qué debería hacer?» Por la mañana, sí, antes de que todo cambiara, Sunny había visto a Harper reportándose con uno de los guardias. Quería darle una paliza al joven cobarde y echarlo de la logia, pero sería una mala decisión. Lo mejor no era delatar al desafortunado espía, sino fingir ignorancia y darle información falsa. Sí, esa era la mejor manera de lidiar con los espías. Como aspirante a espía, Sunny conocía bien estas cosas. ¿Pero sería capaz de engañar a Harper? Por accidente, el informante fallido había elegido a una persona perfecta como objetivo. Sunny conocía muchos secretos y era incapaz de mentir. Pero también era un maestro del engaño. Así que... ¿Sanlis? Sunny se estremeció y miró al joven demacrado. ¿Perdón? Estoy un poco indispuesto después de la cacería de hoy. ¿Querías hablar? Tranquilizado, Harper sonrió nuevamente. Verás, quería agradecerte todo lo que hiciste por mí y por todos los habitantes del asentamiento. Al salir del castillo, traje un objeto muy especial. Pensé en compartirlo contigo. Sunny frunció el ceño. ¿Un artículo especial? Debería averiguar cuál es su plan. Contarle algunas verdades junto con las mentiras y luego informarle a Ned por la mañana. ¿Cierto? Harper, mientras tanto, asentía enérgicamente: es una botella de licor. Cada mes, los artesanos que trabajan en el huerto venden unas cuantas. Conseguir una es muy difícil, pero tuve suerte. ¿Te gustaría venir a probar? Mi cabaña está cerca. Sunny se distrajo un momento, pero luego se obligó a concentrarse. ¿De qué hablaba Harper? Artesanos, licor, suerte. ¿Por qué no? Tras hacerle un gesto a Harper, le hizo un gesto para que el joven lo guiara y lo siguió. Mientras pasaban junto a otros habitantes de barrios marginales en su camino hacia la choza de Harper, Sunny no pudo evitar sentirse como si estuvieran rodeados de cadáveres andantes. La mayoría de estas personas ya estaban muertas. Simplemente aún no lo sabían. Pero él sí. El peso de este conocimiento lo estaba aplastando lentamente. La pequeña cabaña de Harper era aún más patética que las demás casuchas del barrio. Estaba construida toscamente con trozos de madera podrida, con muchas grietas que dejaban entrar el viento frío. Dentro, no había nada más que un montón de paja de algas que servía de colchón frágil y una mesa baja de madera. Sunny comprendía por qué el demacrado durmiente estaba tan desesperado por regresar al castillo. Al menos había una puerta. Una vez dentro, Harper miró a su alrededor avergonzado e invitó a Sunny a sentarse en el suelo frente a la mesa. Luego, extrajo un frasco de vidrio de debajo de las algas y lo colocó frente a él como si fuera un tesoro excepcional. Sacó un tosco cuchillo de hierro de alguna parte, abrió el sello de lacre del frasco. Lo colocó sobre la mesa y vertió un líquido blanco lechoso en una taza de arcilla desportillada. «Toma». Le entregó la taza a Sunny y sonrió. Sunny lo recibió y olió el extraño licor. Recordó a mucha gente de las afueras que se había ahogado en la botella o se había suicidado con estimulantes y drogas baratas. Por suerte, siempre fue demasiado paranoico como para permitir que algo alterara su estado mental. Además, durante mucho tiempo, no pudo permitirse morir sin antes lograr algo. Por eso Sunny no estaba muy familiarizado con el alcohol. Se llevó la taza a los labios, contuvo la respiración y la bebió de un trago. Un calor agradable se extendió de inmediato por su cuerpo, trayendo consigo un poco de dulce consuelo. Puedo ver el atractivo. En realidad no estuvo tan mal. Harper llenó rápidamente la taza y preguntó: «Me enteré de la última cacería». «Por los dioses, sobreviviste a un encuentro con un mensajero de la aguja». «Debió ser horrible». Sunny se quedó allí un rato y luego se encogió de hombros. «Yo simplemente me quedé parado atrás». El joven demacrado meneó la cabeza. «Aún así, eres increíble. He oído que has estado con Lady Estrella Cambiante desde el principio, sobreviviendo más de 2 meses en el laberinto». «¿Es cierto?» Era un actor realmente malo. Incluso si Sunny no supiera que Harper ya era un espía, habría presentido algo extraño en ese momento. Pero era fácil fingir que no se daba cuenta de nada. «Las ratas como yo te lo contarán todo siempre y cuando les muestres un poco de respeto, ¿no?» Sonrojada por el licor, Sunny sonrió lentamente. «Ya lo creo.
De hecho, si no fuera por mí, ya habría muerto hace mucho. ¿Sabes cuántas veces le salvé la vida? Esta parte fue totalmente planeada, con el objetivo de crear la falsa impresión de que el plan de Harper de usar la mezquindad y los celos para soltar la lengua funcionó. Sin embargo, las siguientes palabras salieron solas de la boca de Sunny. Apretando los dientes, de repente palideció y susurró, ¿y para qué? ¿Para esto? Esto no se suponía que pasara. ¿Cómo pasó esto? Entonces Sunny le agarró la cabeza y soltó una risa oscura. Esto es malo. ¿Qué estoy diciendo? Confundiendo su terror con la señal del licor haciendo su efecto, Harper se volvió un poco más valiente. Debes haber luchado muchas veces codo con Lady Nepis. Sunny bajó la cabeza y luego se encogió de hombros. Sí. El joven demacrado dudó unos instantes y luego preguntó con cautela, entonces, ¿debes haber visto su habilidad de aspecto? Aprende la habilidad de tu enemigo, aprende su defecto, aprende sus vicios, así es como los matas. Mirando fijamente a Harper, Sunny recordó de repente su primera batalla tras conocer a Nepis. En aquel entonces, le preguntó si alguna vez había diseccionado un carroñero muerto para descubrir sus debilidades. Eso era lo que el cobarde durmiente estaba haciendo ahora mismo. Disecándolos. Aunque no estaban muertos, todavía. Claro. Se puede usar para curar. Los ojos de Harper brillaron. Así que es sanadora. Claro. Esa habilidad le sienta de maravilla a Lady Estrella Cambiante. Todos saben que es un ángel. Bien. Cumplió su primer objetivo. Sunny había creado un malentendido, lo que llevó a Harper a creer que el aspecto de Nep se limitaba a la curación. Debía haber otros espías en el barrio, por supuesto. Con su colaboración en esa afirmación, relatando cómo había curado a los cazadores heridos hoy, Gunlaub y su gente probablemente creerían que Estrella Cambiante no tenía ninguna habilidad ofensiva. ¿Quién podría suponer que sus llamas podían curar y destruir al mismo tiempo? Mientras tanto, Harper estaba sirviendo más licor en la taza. Por cierto, siempre quise preguntar. ¿Sabes cómo Lady Nepis obtuvo su nombre verdadero? Tal vez por su terrible estado de ánimo, o tal vez por el licor, o tal vez simplemente por un lapsus momentáneo de juicio. Sunny no pensó bien sus siguientes palabras antes de responder, probablemente de la misma manera que lo hice yo. Entonces, se quedó congelado. ¡Maldito seas! Estaba tan preocupado por crear una imagen falsa de Nep en la mente de Harper que, por un segundo, se olvidó de mantener en secreto su verdadera identidad. ¡Estúpido! 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 Sin dejar que el pánico se reflejara en su rostro, Sunny intentó salvar la situación echando la cabeza hacia atrás y riendo, creando la impresión de que su última declaración fue una broma. Por suerte, Harper pareció creerle. Él también se rió y luego miró a Sunny con una chispa de humor en los ojos. Sin embargo, sus siguientes palabras sumieron a Sunny en un frío abrazo de horror. Fue como si las puertas del infierno se abrieran bajo sus pies. Queriendo participar, el joven demacrado sonrió y dijo en tono de broma, vaya. Claro, señor Sunlis. ¿Cuál es entonces tu verdadero nombre? Sunny lo miró fijamente, con la sonrisa congelada en su rostro. Piensa. ¿Cómo sales de esta? Pero no había salida, al menos ninguna que él pudiera ver. Estaba atrapado. La presión familiar apareció en su mente. Poco a poco, Sunny palideció mortalmente. Harper seguía sonriendo, esperando la respuesta. Su rostro estaba demacrado, cansado y lleno de miedo y desesperada esperanza. Después de todo, él solo era un niño débil y lastimoso. La presión fue reemplazada por un dolor cegador, enviando un temblor a través del cuerpo de Sunny. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer esa pregunta? Pero ya era demasiado tarde. Lo que pasó no se podía cambiar. Como una bestia acorralada, Sunny solo podía pensar en una cosa. Harper finalmente sintió que algo andaba mal. Abrió mucho los ojos. Sunlis. ¿Cómo sobrevivir? Justo un segundo antes de que el dolor sobrepasara sus límites y lo obligara a responder, Sunny de repente se inclinó hacia adelante, tomó el tosco cuchillo de hierro y lo apuñaló en el corazón del pobre joven. Tras clavar el cuchillo en el cuerpo débil de Harper, Sunny se abalanzó hacia adelante. La frágil mesa de madera salió volando y se hizo añicos al impactar contra la pared. Con la otra mano, agarró con fuerza el rostro del joven y lo presionó contra el suelo, asegurándose de que no saliera ningún sonido de sus labios. Los grandes ojos de Harper estaban llenos de dolor y terror, mirando a Sunny con una pregunta silenciosa pero ensordecedora. ¿Por qué? Sintiendo sangre caliente corriendo por su mano, Sunny finalmente dejó que el dolor del defecto lo abrumara. Su susurro era ronco y apenas audible, perdido de la luz. Soy. Perdido de la luz.
Los dedos temblorosos de Harper encontraron su rostro y lo mancharon de sangre, que luego se mezcló con lágrimas. Intentó débilmente apartar a Sunny, pero ya no tenía fuerza en los brazos. Mordiéndose los labios con tanta fuerza que le rompió la piel, Sunny sujetó al joven demacrado y giró el cuchillo, rezando para que todo esto terminara pronto. No me mires, por favor, no me mires. Finalmente, la mirada aterrorizada y acusadora de Harper se quedó quieta y apagada. Sunny sintió como su corazón se detenía a través de la fina tela de la túnica del joven. Tras asegurarse de que Harper estaba, en efecto, muerto, finalmente soltó el cuchillo y se arrastró lejos. Dioses. Como si hubiera sido convocada por estas palabras, la voz del hechizo susurró en su oído. Has matado a durmiente Harper. Tu sombra se hace más fuerte. Contorsionado por un doloroso espasmo, Sunny se dobló y vomitó violentamente. Luego, débilmente, cayó al suelo e intentó limpiarse la cara, solo para darse cuenta de que la estaba manchando de sangre. Lo maté. Acabo de matar a un ser humano de verdad. Una extraña quietud se apoderó de Sunny. Sentado sobre las frías piedras, contempló el cadáver del joven que acababa de matar y luchó por formar un pensamiento coherente. Después de un rato, por fin lo logró. Demasiado, esto es demasiado. Todo esto era demasiado para él. ¿Por qué tenía que pasar por todo esto? La caravana de esclavos, la orilla olvidada, Estrella Cambiante y ahora Harper. ¿Qué pecado había cometido para tener que pasar por esta pesadilla? ¿Estaba ya muerto y aprisionado en las profundidades del infierno? Era un cabrón. Se lo merecía. Sunny apretó los dientes y se obligó a concentrarse en ese pensamiento. ¿Por qué te sientes culpable? Ese cabrón iba a venderte a Gunlaw. Sabía que estaba ayudando a matarte. Y no solo a ti. A Neb también. Y a Cassie. Pero por mucho que intentara convencerse de que tenía derecho a matar a Harper, en el fondo, no podía aceptarlo. Había 1.000.000 de maneras de lidiar con el tímido y lastimoso espía. No. Había otra razón. Vamos, no hay nadie más aquí. ¿Por qué no eres sincero contigo mismo, por una vez? Admítelo. No te atrevas a ser un hipócrita. Sunny hizo una mueca y apretó los dientes. Dilo. De mala gana, abrió la boca y susurró, lo maté porque quería sobrevivir. Lo maté, porque era fácil. Y así, de repente, se sintió mejor. ¿Cuál es el problema? De todas formas, ya era un asesino. Estaba planeando ayudar a Nepis a matar a cientos de personas. Afectado por la ironía de la situación, Sunny apenas pudo contener la risa. No quería hacer mucho ruido. Romper esa mesa ya era un error. ¿Y si alguien viene a revisar el alboroto? Eso estaría mal. Sería vergonzoso. Bien. ¿Qué iba a hacer con el cuerpo? En lugar de encontrar una respuesta, Sunny se inclinó hacia adelante y vomitó nuevamente. Cuando se sentó derecho después de un rato, la puerta de la cabaña estaba abierta. Y allí, en el marco de la puerta, con el rostro pálido, estaba nadie menos que Caster. Con expresión de asombro, el orgulloso legado contemplaba la escena. La mesa rota, el olor a alcohol en el aire, el cuerpo ensangrentado con un cuchillo clavado en el pecho, y Sunny, despeinado, arrodillado en el suelo, con las manos y el rostro manchados de sangre fresca. No puede ser. Esto no es. Sin embargo, no se le ocurrían las palabras. Dijera lo que dijera, la situación no iba a mejorar. Mirándolo directamente a los ojos, Caster preguntó con horror en su voz, «Sunny, ¿qué hiciste?» Sunny parpadeó y miró fijamente al apuesto joven. Tras unos instantes, abrió la boca y dijo, «¿Qué crees?» Maté a ese bastardo. Su voz era tranquila e indiferente. No importaba cómo se sintiera Sunny por dentro. Frente a Caster, no podía mostrar debilidad. No confiaba en absoluto en el orgulloso heredero del clan Anli. Siempre había algo extraño en él. Así que, si alguna vez hubo un momento para actuar, era ahora. Sobre todo porque, a diferencia de todos los demás en el barrio, Caster ya sabía que Sunny no era tan inútil como todos creían. Lo sabía desde aquella noche en que los tres lucharon juntos contra un demonio. ¿Mataste a...? ¿Por qué lo mataste? Sunny se levantó y se encogió de hombros. Estaba haciendo demasiadas preguntas. Caster abrió su mente, aturdido, y luego la volvió a cerrar. Tras unos instantes, frunció el ceño de repente. ¿Qué tipo de preguntas? Parecía como si se hubiera dado cuenta de algo. Ahora que lo pienso, ¿qué estaba haciendo aquí? Ya sabes. ¿Conozco bien a Nepis? ¿Cuál es su habilidad? ¿Cómo obtuvo su nombre verdadero? Y cosas así. Sin darle a Caster la capacidad de reaccionar, Sunny se limpió las manos con un poco de algas y agregó, en realidad, este tipo, Harper, fue enviado por Tessai para espiarnos.
Lo pillé esta mañana informando a un oficial de la guardia del castillo. Caster permaneció en silencio por un rato y luego preguntó en voz baja, ¿tienes alguna prueba de eso? Sunny lo miró fijamente y levantó una ceja. ¿No es mi palabra prueba suficiente? Un pensamiento salvaje apareció de repente en su mente. ¿Tendré que matar a Caster también? ¿Sería siquiera capaz de hacerlo si llegara a ese caso? No es probable. ¿Por qué no me crees? Mal. La situación era realmente mala. Dependiendo de las siguientes palabras de Caster, Sunny podría verse envuelto en un mar de problemas. Y él no podía hacer nada al respecto. Ansioso e inquieto, miró fijamente a Caster. El orgulloso legado se quedó allí. Después de un rato, entró y cerró la puerta tras él. No, te creo. De hecho, yo mismo sospeché de este chico. Por eso vine aquí después de oír que los vieron juntos en algún lugar. Pero, Sunny, los demás, puede que los demás no piensen lo mismo. Olió el aire e hizo una mueca. Lamento decirlo, pero tienes fama de tener mal carácter. Con alcohol añadido y sin pruebas que vinculen a Harper con el castillo, ya ves que esto no pinta bien. Ese pedazo de mierda. Sunny frunció el ceño, intentando fingir calma. Ya entendía a dónde quería llegar. ¿Y entonces? ¿Qué vas a hacer? Caster le agarró el hombro. Luego, con voz seria y grave, dijo. ¿Qué más? Te ayudaré a ocultarlo todo, claro. Somos camaradas, después de todo. Pero, Sunny, nadie podrá saber jamás lo que has hecho aquí. Sobre todo Lady Nepis. Este será nuestro secreto. ¿De acuerdo? Diciendo esto, miró a Sunny directamente a los ojos, y sonrió. Sunny miró a Caster con expresión sombría. A pesar de su amable sonrisa y su voz tranquilizadora, sabía lo que hacía el apuesto legado. Después de todo, creció en las afueras. Caster había dicho, te ayudaré. Pero lo que en realidad quiso decir fue seré tu dueño. Porque no había mejor ventaja que un secreto macabro. Esta ayuda suya iba a tener un precio. Pero, ¿qué opción le quedaba realmente a Sunny? A menos que estuviera dispuesto a luchar y matar a Caster allí mismo. Silenciando así para siempre al único testigo de su crimen, no podía negarse. Además, lo que Caster creía que sucedería y lo que realmente sucedería no estaba tan claro como parecía. Mientras Sunny viviera, habría esperanza de cambiar las cosas, de alguna manera. Simplemente tenía que superar esto, paso a paso. Sunny forzó una sonrisa. Gracias, Caster. No lo olvidaré. Entonces, miró el cadáver que yacía a sus pies y retrocedió un paso, escapándose del charco de sangre que crecía rápidamente. Su rostro permaneció sereno, pero un pequeño escalofrío, casi imperceptible, recorrió su cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El orgulloso legado se demoró y luego dijo en tono solemne, primero lo primero, no podemos dejar que nadie te vea así. Espera aquí un rato. Te traeré algo para que te limpies. Sunny suspiró. No quería quedarse cerca de Harper, pero Caster tenía razón. Andar cubierto de sangre era mala idea. ¿Y luego qué? Caster vaciló. Entonces tendremos que deshacernos del cuerpo. Pero, no será fácil pasar desapercibido, sino para los delincuentes, para los guardias. Pero tranquilos, ya pensaré en algo. Solo espérenme a que vuelva. Sunny dudó, preguntándose si podía confiar en el legado. ¿Que le impediría regresar con un grupo de gente? Pero no. Tener a Sunny en su bolsillo beneficiaría más a Caster que deshacerse de él por completo. Aún así, envió a la sombra para vigilar las cosas después de que el apuesto joven se fuera. Al quedarse solo con el cadáver, Sunny suspiró y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la frágil pared de la cabaña. Estaba tan cansado. La noche caía lentamente sobre las ruinas, sumiéndolo todo en una oscuridad reconfortante. Claro que aún podía ver el cuerpo ensangrentado, inmóvil sobre las piedras junto a él. Por primera vez, Sunny deseó que sus ojos no pudieran atravesar las sombras. Los ojos de Harper todavía estaban abiertos y lo miraban acusadoramente. Estoy atrapado contigo para siempre, ¿no? Sin siquiera mirar el mar de las almas, Sunny supo que una nueva sombra se había unido a las filas silenciosas de cada criatura que alguna vez había matado. Todo lo que podía hacer era esperar. El tiempo pasó lentamente. A Caster le estaba tomando mucho tiempo reunir todo lo necesario sin levantar sospechas. Tenía que evitar miradas indiscretas y perder mucho tiempo conversando con gente que constantemente quería llamar su atención. En algún momento, incluso Cassie le habló. Hola, Caster. ¿Has visto a Sunny? Lejos de su albergue, sentado en el suelo cerca del cadáver de un joven al que había asesinado. Sunny sonrió oscuramente y escuchó qué tipo de excusas se le ocurriría al legado para explicar su ausencia.
Después de un rato, sus pensamientos comenzaron a divagar. Escuchó el sonido de la lluvia caer sobre las piedras afuera y frunció el ceño. La lluvia siempre lo ponía de mal humor. Por eso, Sunny siempre recordaba el pasado. A diferencia de Nepis, cuyo pasado estaba envuelto en misterio y presagiaba tragedia, él provenía de un entorno humilde. Su historia era más mundana que trágica. Una historia trivial de personas desafortunadas que vivían con dureza y amargura en un mundo moribundo. Los padres de Sunny eran trabajadores domésticos. Eran pobres, pero no indigentes. Su padre trabajaba en uno de los numerosos equipos de mantenimiento que se encargaban de las barreras exteriores de la ciudad. Su madre trabajaba en una fábrica subterránea que producía sistemas de filtración de aire. Juntos, sus ingresos apenas alcanzaban para costear una pequeña celda en una de las colmenas humanas de las afueras. Varios meses después del nacimiento de su hermana Rain, cuando Sunny tenía unos 4 años, su padre falleció en un accidente laboral, algo habitual entre los trabajadores de mantenimiento de la ciudad. 3 años después, su madre enfermó y finalmente falleció. Los trabajadores de fábrica como ella solían enfermar y morir debido a las duras condiciones, así que tampoco era un caso inusual. Sunny y Rain fueron enviados a una guardería pública. Su hermana era joven y guapa, así que finalmente fue adoptada. Sunny, sin embargo, era mayor y tenía problemas de conducta, lo que lo convertía en un niño prácticamente indeseable. Tras pasar varios años en hogares de acogida cada vez más ruines, finalmente logró escapar y aprendió a sobrevivir en las calles de las afueras. Allá en la calle, había muchos niños como él, que tenían que hacer todo tipo de cosas desagradables a diario solo para ver otro amanecer. Sin embargo, incluso así, la mayoría no sobrevivía mucho. Se necesitaba una criatura muy especial para sobrevivir allí. Sunny era una de esas criaturas. En parte fue pura suerte, en parte fue su inteligencia. Pero sobre todo, fue porque tenía un objetivo. Sunny se negó a morir antes de encontrar a su hermana. De alguna manera, se había convencido de que ella esperaba que él la encontrara y la salvara. Un día, volverían a vivir felices, como una familia, juntos. Este objetivo equivocado lo mantuvo vivo más que cualquier otra cosa. Por supuesto, no terminó bien. Nada nunca pasó en este maldito mundo. Sentado a solo unos centímetros de un charco de sangre humana, Sunny se rió entre dientes y se frotó la cara. ¿Existía siquiera algo así como un final feliz? ¿Por qué ese bastardo tarda tanto? Por supuesto, sabía exactamente dónde estaba Caster y qué estaba haciendo. En ese momento, estaba levantando la mano para abrir la puerta de la cabaña de Harper. Sunny se levantó cansadamente del suelo y se sacudió el peso de los recuerdos. ¿Qué sentido tenía recordar el pasado? Tenía que sobrevivir al futuro. Caster le trajo agua, tiras de tela y una túnica tosca. Mientras Sunny lavaba la sangre de su cuerpo, el orgulloso legado movió cuidadosamente el cadáver de Harper a una esquina. Lo enterró bajo la pila de algas y limpió la sangre del piso tanto como pudo. De esta manera, un vistazo accidental al interior de la cabaña no revelaría demasiado. Claro que, con un mínimo escrutinio, las señales de lo sucedido allí se harían evidentes. Mientras hacía todo esto, Caster estaba hablando. La forma más fácil de deshacerse de un cadáver es simplemente tirarlo de la plataforma. Con suerte, no caerá en el camino. Pero incluso si lo hace, nadie le prestará mucha atención. La gente muere constantemente aquí en la ciudad oscura, sobre todo quienes viven en el asentamiento exterior. Hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, no podemos hacerlo, porque Harper no es un simple canalla, sino alguien que trabajaba para el Señor Brillante. Los guardias se interesarán por su repentina muerte y la usarán para causarles problemas a ti y a Lady Nepis. Así que tenemos que hacerlo desaparecer por completo. No será fácil. Sunny lo miró y frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? Puedo llevarlo colina abajo y tirar el cuerpo en algún lugar entre las ruinas. Es de noche afuera. Nadie verá nada. Caster negó con la cabeza. La guardia del castillo tiene varios tipos de observadores vigilando el camino día y noche. Te notarán. A menos que alguien los convenza de que miren hacia otro lado, claro. Él suspiró. No será barato, pero puedo lograrlo. Mañana, después del atardecer, tendrás aproximadamente 1 hora para llevar el cuerpo a las ruinas y regresar. Lo siento, pero no puedo darte más tiempo, esto borrará los pocos fragmentos que me quedan. Su voz sonaba como si el apuesto joven estuviera genuinamente preocupado por su camarada, pero en realidad, solo estaba reiterando lo mucho que Sunny le debía ahora. Y si ese mensaje no fuera suficiente, siempre podía amenazar con revelar el secreto de cómo murió Harper en el futuro. Caster lo tenía en la palma de su mano. Sunny sonrió oscuramente. ¿Y hasta entonces qué hago? El legado se encogió de hombros, actúa con naturalidad y trata de no hablar con nadie. Eres un poco solitario. Nadie sospechará nada.
Después de eso, pensó unos instantes y añadió: nadie debería entrar en esta cabaña durante un buen tiempo. Harper vivió en el castillo estos últimos meses, así que la gente del barrio bajo aún no notará su ausencia. Los guardias tampoco, ya que presentó un informe recientemente. Deberíamos estar bien. Sunny lo miró con una expresión extraña. ¿Qué? Él negó con la cabeza. No, nada. Solo me preguntaba cuántos cuerpos hiciste desaparecer ya. Caster frunció el ceño. De hecho, este es mi primer caso. En la ciudad oscura, suele ser más ventajoso dejar el cuerpo en un lugar visible para todos. Tenía sentido. ¿Para qué matar a alguien si no es para que otros lo piensen 2 veces antes de atacarte en el futuro? Sunny era un auténtico aficionado en lo que a asesinatos se refiere. Realmente no podía competir con los legados. Así, dejaron atrás la miserable cabaña y regresaron a la cabaña. Sin que nadie le prestara atención, Sunny regresó a su habitación y se sentó tranquilamente en su estrecho catre. Pensó que no podría dormir esa noche, atormentado tanto por el conocimiento de lo que Nepis estaba planeando como por los recuerdos de Harper muriendo, a manos de él. Pero al final, su exhausta conciencia se deslizó en el olvido tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Por la mañana, se despertó sobresaltado, esperando encontrar una multitud de furiosos habitantes de barrios marginales corriendo hacia el interior, todos ansiosos por... Bueno, ¿qué podían hacer realmente? Si llegaba el momento, muy pocos podrían hacerle daño. Pero no había nadie allí. Tras dudarlo un rato, decidió actuar como cualquier otro día. Salió de su habitación y salió a lavarse la cara. Los pequeños ayudantes de Mep lo saludaban o lo ignoraban, como siempre. Sus sonrisas eran amables y fugaces. Nadie lo miró 2 veces. Extrañamente perturbado, Sunny escapó de la cabaña y miró hacia el cielo. Nada había cambiado. Todo era igual que ayer y todos los días anteriores. ¿Cómo pudo ser esto? Había asesinado violentamente a alguien, pero a nadie parecía importarle. El mundo había seguido adelante sin Harper, indiferente al dolor y al horror que ahora estaban congelados para siempre en los ojos muertos del joven tímido y lastimoso. Incluso los guardias no parecieron notar la desaparición de su espía. Sunny se frotó la cara, ocultando una mueca de dolor. Le dolía la cabeza con una terrible migraña. Si a ellos no les importa, ¿por qué debería importarme a mí? Olvídate de ese idiota. Pero sí le importaba. Por irracional que fuera, se sintió obligado a lamentar la muerte de su víctima, aunque fuera el único que lo haría. Quizás porque esta situación era inquietantemente idéntica a como siempre había imaginado que ocurriría su propia muerte, completamente desapercibida. Descartado y olvidado, sin una sola alma a la que le importara que alguna vez hubiera existido. Patético. Al regresar al interior, Sunny entró en su habitación y se sentó en el catre, mirando la pared. Pasó la mayor parte del día allí, saliendo solo una vez para simular que entrenaba con el fragmento de medianoche. Mientras repetía las katas, creyó ver a Nepis observando los movimientos de su espada con el ceño fruncido. Pero un segundo después, se distrajo ante el interminable torrente de tareas que le exigían. Menos mal. Ve a hablar con Caster, a ver si me importa. Ven a visitarnos. Su repentino enojo sorprendió a Sunny. Bueno, al menos fue mejor que la sombría apatía que reinó sobre él durante todo el día. ¿Qué me pasa últimamente? Es como si hubiera vuelto al túmulo de ceniza. Frunciendo el ceño, despidió el fragmento de medianoche y regresó a su habitación. Sin embargo, alguien lo estaba esperando allí. Era Cassie. La niña ciega permanecía en silencio, de espaldas a la puerta, sosteniendo el bastón de madera en sus manos. Su rostro permanecía inusualmente inmóvil. Cassie parecía sombrío. El corazón de Sunny dio un vuelco. ¿Ella se enteró? Forzando una sonrisa falsa, hizo que su voz sonara alegre y dijo: «Hola, Cass. ¿Quieres algo?» Se giró hacia él y, tras un momento de vacilación, sonrió. Sin embargo, algo en su sonrisa no encajaba. Fue casi como si fuera tan forzado como el suyo propio. La muchacha ciega se quedó un rato más y luego dijo: «No, nada en particular». Sunny parpadeó un par de veces. ¿Qué le pasa hoy? Mientras tanto, Cassie levantó la mano y encontró su hombro. «No, en realidad, tengo un regalo para ti». Él levantó una ceja. ¿Un regalo? Ella asintió. Al instante siguiente, una chispa de energía repentinamente viajó de su cuerpo al de él. Sunny se estremeció. «Has recibido un recuerdo, Primavera Eterna, ¿no era aquella bonita botella de cristal suya, la que contenía una cantidad casi infinita de agua? ¿Por qué se lo estaba dando? ¿Por qué me regalas esto de repente?» Ella permaneció en silencio por unos momentos, luego sacudió suavemente la cabeza.
Solo quería. ¿Por qué? ¿No puedo darte algo, después de todo lo que has hecho por nosotros? Sunny dudó. Supongo que puedes. Simplemente no lo esperaba. Cassie lo agarró del hombro y permaneció inmóvil durante un tiempo extrañamente largo. Luego, apartó la mirada y dijo con voz suave y serena, nos volveremos a encontrar pronto, Sunny. Bicho raro. Le dio una palmadita en la mano y dijo, un poco avergonzado. Claro que sí. ¿A dónde iría? De todas formas, esta cabaña es demasiado pequeña para que no nos encontremos a menudo. Ella retiró lentamente la mano y se rió entre dientes. Sí. Tienes razón, claro. Me voy ya. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Sunny miró su espalda y se encogió de hombros. Está bien. Adiós. ¿Qué le pasa? Al llegar a la puerta, Cassie se quedó paralizada un instante. Sin girar la cabeza ni dejar que él le viera la cara, se quedó allí un rato, y luego dijo en voz baja, adiós, Sunny. Durante el resto del día, Sunny no tuvo nada que hacer más que contar las horas hasta el atardecer. Al caer la noche, tendría que regresar a la escena del crimen, recuperar el cuerpo de su víctima y llevarlo a las ruinas al amparo de la oscuridad. ¿Cómo se llegó a esta situación? Solo en su diminuta habitación, miró fijamente la pared y esperó. Pronto, el miedo a adentrarse en la ciudad oscura de noche eclipsó la desolación y el vacío que reinaban en su alma. La gente rara vez se arriesgaba a abandonar la colina después del anochecer. En el vacío sin estrellas de la orilla olvidada, cualquier fuente de luz atraía inevitablemente la atención de criaturas que ningún humano querría siquiera conocer. Innumerables horrores acechaban las calles de la ciudad por la noche. Solo un loco se arriesgaría a entrar en las ruinas después de que el sol se pusiera. Por supuesto, había muchos locos en la ciudad oscura. Sunny, al menos, no necesitaba luz. Además, conocía bien los alrededores del castillo brillante como para evitar la mayoría de los peligros. Las semanas que había pasado aprendiendo de Effie no habían sido en vano. Debería estar bien. Con las sombras ocultando cada uno de sus movimientos, Sunny estaba seguro de su capacidad de al menos huir si algo sucedía. Aún así, con cada minuto que pasaba, su corazón se sentía cada vez más frío. Cuando la sombra de la aguja carmesí inundó el mundo y tiñó sus pensamientos con una inquietante sensación de terror, apretó los dientes. Ya casi es la hora. Sin embargo, antes de que el sol desapareciera por completo, otro invitado inesperado apareció en la puerta de su habitación. Mirando a Sunny con el ceño fruncido, Nepis le hizo un gesto para que se pusiera de pie y dijo en un tono tranquilo, venga conmigo. El corazón de Sunny dio un vuelco. ¿Qué quiere? Reprimiendo el enfermizo miedo de ser atrapado, se quedó allí unos instantes. Luego se levantó lentamente y siguió a Estrella Cambiante fuera de la cabaña. Juntos, caminaron hacia una zona apartada del barrio. Me permaneció en silencio, sin siquiera mirarlo. Parecía tranquila, como siempre. Sunny, sin embargo, luchó por no dejarse llevar por el pánico. Diversos pensamientos, uno más oscuro que el otro, se colaron en su cabeza. ¿Ese cabrón de Caster se lo contó todo? Finalmente, llegaron al callejón remoto donde nadie habría podido oír su conversación. Estaba lleno solo de la luz carmesí del atardecer y sombras profundas. Al darse la vuelta, Estrella Cambiante lo miró con el ceño fruncido. Sunny sostuvo su mirada, con el rostro sombrío. Sintió como si estuviera contemplando a su juez y verdugo. Te vi practicando con la espada hoy. Tus movimientos eran débiles y sin rumbo. Era como si hubieras perdido la claridad. ¿En qué estabas pensando? Sunny exhaló lentamente. Así que de eso se trataba. Ella no sabía nada. Solo percibió la confusión que se desataba en su mente. Debería haberse sentido aliviado, pero por alguna razón, Sunny sintió que la ira aumentaba en su pecho. Con una sonrisa torcida, miró hacia otro lado y respondió, asesinato. Estaba pensando en asesinato. Nepis ladeó la cabeza, esperando una explicación. Sunny guardó silencio unos instantes y luego dijo con una voz extrañamente fría. Una vez me dijiste que la esencia del combate es el asesinato, ¿no? Ella le hizo un gesto con la cabeza. Él la miró fijamente y luego dijo, bueno, ¿cómo es que sabes tanto de asesinatos, Nep? ¿Y bien? Quería preguntarte eso desde el día que le cortaste la cabeza a Andel sin siquiera pestañear. Estás aquí predicando que todos somos humanos, no bestias. ¿Acaso Andel no era humano? Ella frunció el ceño. ¿De esto se trata? Sunny apretó los dientes. Es parte de ello. Nepis guardó silencio un buen rato. En un momento dado, distraídamente, levantó un brazo y se frotó el cuello. Finalmente, dijo, no es que haya asesinado a mucha gente. Es que mucha gente ha intentado asesinarme.
Sunny parpadeó. ¿Por qué alguien querría matarte? Ella sonrió. ¿Por qué? En realidad, por muchas razones. Mi familia fue muy poderosa en su día, ¿no lo recuerdas? Pero el poder es peligroso, Sunny. No puedes alcanzar su máximo potencial sin crearte muchos enemigos. Y cuando un día tu poder desaparece, todos esos enemigos permanecen. Girando la cara, dijo con su habitual voz indiferente, creo que tenía unos 5 o 6 años cuando alguien intentó matarme por primera vez. Era mi niñera. Me llevó a una habitación vacía, me rodeó el cuello con las manos e intentó estrangularme. Pensé que era un juego. Al menos durante los primeros segundos. Neb lo miró con chispas blancas bailando en sus ojos. Así fue como aprendí lo que es la debilidad. Y cuando mi maestro, que pasaba por allí, entró corriendo y usó su habilidad de aspecto para matarla, así fue como aprendí lo que es la fuerza. Así que sí. No soy ajeno a las cabezas cortadas, Sunny. ¿Era eso lo que querías saber? Él la miró fijamente y luego negó lentamente con la cabeza. Qué asustada debió sentirse, qué impotente. Impotencia, él sabía muy bien cómo se sentía. De alguna manera, Sunny nunca imaginó que la orgullosa e indomable estrella cambiante también lo había experimentado. Que había sido moldeada por él. Tal y como era él. Mientras tanto, Nepis sonrió. Pero no había humor en sus ojos. Entonces, ¿qué querías saber? ¿Y bien, Sunny? ¿De qué se trata todo esto? ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo me mirabas desde que luchamos contra el mensajero de la aguja? Dilo con sinceridad. Me debes al menos esto. La miró fijamente un buen rato, con una tormenta de emociones escritas en su rostro pálido y sombrío. Finalmente, tomando una decisión, Sunny apretó los dientes y dijo, quiero saber cuál es tu verdadero objetivo. Quiero saber si vale la pena. Aquí termina esta entrega. Suscríbete para escuchar los capítulos nuevos el día que salgan. Gracias por acompañar la historia.